Curso de Angular, capítulo 7. Formularios. En esta segunda parte del tema dedicado a los formularios, vamos a comenzar a explicar los formularios reactivos. En el vídeo anterior hemos visto cómo crear los formularios basados en plantillas. En esta segunda parte del tema dedicado a formularios, vamos a empezar a explicar lo que son los formularios reactivos. Como en el caso anterior, lo primero que deberemos hacer es incluir en el módulo de la aplicación incluiremos los formularios reactivos. También desde Angular Forms añadimos los Reactive Forms y, como siempre, lo importamos en el vector. Una vez hecho esto, ya tenemos disponibles en nuestra aplicación los formularios reactivos. Cerramos el módulo y nos vamos a nuestro componente de formularios reactivos. En los formularios reactivos, en gran parte del trabajo se hace desde el código. Por lo tanto, lo primero es definir en nuestro código los controles que vamos a utilizar. En este caso vamos a crear un primer control que vamos a llamar nombre, del que crearemos un objeto de tipo form control que inicializaremos. En este caso va a ser un control de texto, lo inicializaremos con una cadena vacía. Ya tenemos nuestro primer control definido en el código. Ahora deberemos añadirlo a la plantilla. Por lo tanto, abrimos el fichero de plantilla, vamos a crear ya nuestro formulario, creamos un label, vamos a ponerlo también en negrita como en el caso anterior. Y debajo creamos un input con id nombre y de tipo texto. Para asignarle el control a este campo, simplemente usamos el identificador form control y le decimos la variable que contiene ese control, que sería en este caso nombre. Y tenemos ya nuestro primer campo. Ahora vamos a ver cómo leer el valor. Vamos simplemente a proyectarlo debajo y a medida que vayamos escribiendo va a ir apareciendo debajo lo que escribamos. Para acceder al valor simplemente accedemos a la variable nombre, la cual tiene un parámetro que es value. Compilamos y ahora simplemente escribimos y vemos como debajo va apareciendo proyectado el valor de ese control. Como ves, por ahora es muy sencillo. También podríamos acceder al valor desde el código. Para esto podemos simplemente suscribirnos. Los controles tienen unos valores observables a los que podemos suscribirnos de esta manera. Nombre, el valor se llama valueChange y nos suscribimos y esto nos devolverá el valor. Para no mezclarlo en la pantalla lo voy a sacar por consola y vamos a ir mostrando el valor de V. Pues nada, comprobamos, mostramos la consola y ahora vamos a ir escribiendo y vemos cómo a medida que escribimos se va proyectando aquí el valor directamente en la plantilla, pero desde el código nos está lanzando a la consola el valor del componente. Veamos ahora cómo asignarle un valor a un control.
Vamos a crear un nuevo control que se llame hora. De igual manera sería new form control. También lo vamos a hacer de tipo texto en este caso. Lo vamos a colocar debajo. Vamos a crear label ahora. Y a la derecha vamos a colocarle un botón al que vamos a llamar hora actual. Esto nos ha quedado así. Y lo que pretendemos hacer es que aquí podemos escribir una hora, pero pulsando en el botón hora actual pretendemos que se nos actualice a la hora en el momento. Bien, pues ¿cómo hacer esto? Capturamos el evento click y llamamos a la función setHora. Esta función la crearemos en el código y para poner el valor de la hora simplemente llamamos a la variable que define el control hora, el cual tiene un método que se llama set y al cual le pasaríamos el valor que queremos actualizar. En este caso vamos a poner la hora actual, simplemente voy a crear un date, un objeto date, del cual voy a extraer en hora local la hora, en formato en este caso español. El método no es set sino setValue. Bien, entonces en este caso desde la variable del control hora llamamos al método setValue y le asignamos la hora actual. Y en la plantilla se me olvidó asignarle al input el form control. Bien. Compilamos y vamos a ver cómo ha quedado el ejemplo. Si ahora pinchamos el botón hora actual, efectivamente nos indica la hora actual. Cada vez que pinchemos nos actualizará la hora actual. Pasemos ahora a ver los grupos de controles. Como quiero poner varios formularios en la misma página, voy a crear un marco para irlos diferenciando. Y voy a hacer un div con una clase marco en la que voy a encerrar el formulario. Esta clase la voy a definir aquí y simplemente le voy a dar un borde un margen y un palm. Falta el color. No, me sobra aquí una P. Bien, ya tenemos el formulario encerrado en un marco.
Vamos a esta ventana y continuamos para ver los grupos de controles. Angular nos permite agrupar los controles de forma que nos permita una mejor manipulación de los mismos. Para esto debemos añadir en nuestro código una importación desde el módulo de Angular e importamos FormGroup. Ahora podemos crear, en lugar de como habíamos hecho con variables sueltas, independientes, podemos crear un grupo. De esta manera haríamos un nuevo objeto de tipo grupo al que le daríamos como valores iniciales una propiedad por cada control que queramos crear. Por ejemplo, vamos a crear los mismos controles, nombre, igual que hicimos antes. Creamos un control y ahora creamos otro control. Tenemos los controles similares al caso anterior, pero en un grupo. ¿Cómo llevar esto ahora a la plantilla? Vamos a crearla aquí debajo y creamos el div para diferenciarlo. Por supuesto, esto del div no es parte de la teoría de formulario, es simplemente estéticamente para verlo separado. Entonces decíamos que en la plantilla creamos nuestro formulario al que le asignamos el grupo. Que habíamos llamado form agrupado, ¿no? Agrupado. Dentro de este formulario, a ver, form agrupado agrupado. Bien. Dentro de este formulario creamos otra vez nuestras etiquetas. Vamos a copiar las mismas que estaban arriba. Y así nos ahorramos este trabajo. Sin embargo, en este caso, en vez de asignarle el control de esta manera, lo quitamos de aquí, lo quitamos de aquí. Tampoco voy a poner el botón de asignarla ahora. El sistema sería igual que en el caso anterior y ponerlo aquí simplemente complicaría la explicación. No tiene sentido. Y decíamos que para asignarle los controles, en este caso lo haríamos con la directiva, esto es el label, aquí, con la directiva form control name. Y le decimos dentro del form agrupado qué control es el que queremos mostrar aquí, que en este caso sería el de nombre. Esto sería igual nombre. Y en el caso de la hora haríamos lo mismo, form control name es igual a hora. Vamos a cambiarle aquí las etiquetas, aunque creo que funcionaría igual, pero para tenerlo de forma más lógica. Probemos este formulario y vemos que nos aparece un formulario que funciona pues exactamente igual que el anterior, quitando el botón de actualizar la hora. Voy a ponerle aquí para distinguirlo, podemos ponerle por ejemplo H2 formulario agrupado. Así sabemos cuál es cada uno. Ahora, para leer los valores en un formulario agrupado,
Antes hemos dejado esto aquí, es incorrecto porque esto realmente hace referencia al formulario anterior. Queremos acceder a este formulario. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Desde la directiva form, o sea, la variable de tipo directiva form agrupado, tenemos un método que se llama get y al que le podemos decir qué objeto queremos recuperar. En este caso, nombre. Y es form. O sea, estamos leyendo el control nombre del grupo form agrupado. Y haremos lo mismo, proyectarlo justo debajo del control. En este caso nos ha salido mal porque realmente esto nos accede a todo el control y lo que nos interesa es el valor. Bueno. Aquí nos está dando el error de que nos dice que el objeto podría ser nulo, por lo tanto le ponemos la interrogación para evitar ese error y veamos el ejemplo. Escribimos aquí y efectivamente se muestra justo debajo. Vamos a ver ahora cómo enviar el formulario. Igual que hicimos antes, tenemos la directiva ng-submit, la cual llamará una función cuando el componente es enviado. Esta función la crearemos en el código. Vamos a separarlo aquí. Por ahora no vamos a hacer nada con esa función, ahora veremos un ejemplo y vamos a poner el botón para enviar el formulario. Bien, esto nos mostrará el formulario de esta manera y por ahora no hace nada el botón. Lo que voy a hacer es lanzarlo a la consola y lo veremos desde la consola el resultado. Entonces, cuando es llamado enviar formulario 2, llamamos a la consola, hacemos un log y enviamos de nuestro formulario agrupado, imprimimos el valor y veamos que nos muestra por consola nuestro pequeño experimento. Escribimos unos valores y enviamos el formulario. Y como vemos, lo que nos ha mostrado es un objeto con los campos precisamente que tenemos aquí. Esto ya es una gran ventaja porque nos devuelve un valor en formato objeto con todos los valores ya ordenados. Vamos ahora a complicar esto un poquito más. En un formulario más grande es posible que queramos objetos anidados, valores que estén relacionados dentro de otros. Vamos a hacer un ejemplo de, en este caso tenemos el nombre, la hora. Vamos a crear un apartado que sea datos de una persona. Supongamos que este formulario es recoger una entrevista de trabajo, por ejemplo. En ese caso, queremos ahora agrupar los datos del candidato. Pues en nuestra definición de form agrupado podemos crear un apartado que se llame datos, que a su vez sea un nuevo grupo con una serie de campos que estarán agrupados dentro de datos. Por ejemplo, podemos recoger el email y podemos elegir el cargo al que se presenta, por ejemplo. En
En la plantilla deberíamos incluir esto dentro de un div y con la directiva form group name le asignamos el grupo en cuestión y dentro maquetamos los datos, el formulario como queramos que aparezca. Vamos a ponerle, por ejemplo, h3 datos para saber el apartado y luego lo voy a hacer en este caso como una lista. Donde pondré el email y el campo que lo recoge. Y por último, el control al que está asociado. Observa que no tengo que decirle que está dentro de un grupo ni nada porque ya lo hemos indicado aquí. Al ponerlo dentro de un grupo cuyo nombre es datos, ya él sabe que este email está dentro del apartado datos. Hacemos lo mismo para el cargo. Este sería de tipo texto. Y veamos cómo nos queda el formulario. Bien, aquí tenemos los datos, el enviar, tal vez debería ir debajo. Así. Tenemos el nombre del candidato, la hora a la que se hizo la entrevista, su email y su cargo. Y el botón enviar. Vamos a probarlo. Por supuesto, este campo yo lo he puesto como de texto, podría ser un select, un checkbox o el campo que hiciera falta. Y si enviamos el formulario, ahora vemos que nos ha enviado un objeto con los datos separados en un objeto interno al objeto global. De esta manera podemos estructurar formularios con tantos grupos como queramos y obtener los datos ya ordenados para pasarlos al backend o cualquier cosa que queramos hacer con ellos. Supongamos también que es habitual que se carguen unos valores predeterminados o que en un momento determinado querramos cargar una especie de plantilla. A lo mejor tenemos una plantilla para administrativos, otra para vendedores y otra para técnicos, por ejemplo. En ese caso, tal vez querramos cargar unos valores determinados antes de comenzar la entrevista. En este caso el formulario es muy sencillo, pero imaginemos que es un formulario con 50 campos y no queremos estar rellenando, hay 20 que son comunes, pues no queremos estarlos rellenando uno por uno. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo cargar unos valores en el formulario y para ello voy a poner un botón aquí que le voy a decir que se llame cargar valores por defecto. Esto nos quedaría algo así. Y la idea es que al pinchar en este botón se nos carguen unos valores por defecto. Voy a decirle que es de tipo button para que no nos esté enviando el formulario cada vez que pinchemos en el botón. Y bien, este botón al pincharlo lo que vamos a hacer es que captura el evento click y llama a la función cargar valores. Y esta función la definimos en el código. De la siguiente manera. Desde nuestra variable form agrupado
tenemos un método que se llama pathValue, al que le podemos pasar un objeto con aquellos campos, que no tienen por qué ser todos, aquellos campos que queramos modificar. Por ejemplo, si queremos que el campo hora tome el valor actual, pues simplemente igual que hicimos antes, tenemos que crear un objeto date del que obtenemos la hora local en formato español. Y del apartado datos queremos que se nos modifique el campo cargo para que por defecto sea administrativo. Por ejemplo, porque haya más puestos disponibles para administrativos que para otros cargos, así que queremos que por defecto siempre nos aparezca ese. Pues nada, compilamos, vamos a nuestro ejemplo y vamos a comenzar la entrevista. Pues lo primero que hacemos es cargar los valores por defecto y efectivamente vemos que se nos ha colocado la hora actual y como cargo por defecto el administrativo. De esta manera podemos asignar valores arbitrarios a los campos que necesitemos. Dejamos por ahora esta parte 2 y continuaremos en la última parte para terminar de ver los formularios. Como siempre, te agradecería que te suscribas al canal, que nos des un like si te ha gustado y si picas la campanita, YouTube te mantendrá avisado de si hay nuevos vídeos.